Muy buenas a todos y todas. Seguimos con este especial, nueva entrevista aquí en movies.es. Soy Verónica y hoy tengo el placer de hablar con Julián Bedino. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Vero, ¿cómo estás? Espero que estén todos muy bien. Hombre, sí, muy bien. Aquí todavía con un poquito de frío, ya va cambiando el clima. Por ahí verano, ¿no? Si no me Estamos, equivoco. sí, acá está raro, porque se debería empezar a ir el verano, pero está como muy pesado, sigue habiendo calor, lluvia, no sé, horrible. Ya, el cambio climático es lo que tiene. Va que sí. Totalmente, totalmente. Y acá, o sea, lamentablemente hubo muchos incendios forestales y demás que también complicaron Juli. todo. Hace un tiempo ya que vienen con este problema en el país y en la región, y bueno, eso hace también que esté habiendo cambios que no debería haber. No sé, sí, en todos lados, ¿ah? Porque también había en Estados Unidos, en Sudamérica, creo que también Chile, si mal no recuerdo, pasó también por un hecho súper lamentable, que igual en los bosques también había muchos problemas, pero, jolín, de verdad, es un desastre todo. Pero bueno, esto que sirva como parte de conciencia, de verdad, porque hay que concienciar y sobre todo a los más jóvenes para, pues eso, no estar gastando aire acondicionado o, no o cuidarnos un poco más y no tirar basura en los bosques, muy importante, etcétera. Así que eso que haga concienciar a la gente. Pero bueno, Juli, primero darte la bienvenida. Me provocas el mate ahí. Nunca lo he probado, ¿te lo puedes creer? Nunca. Yo soy de Lima, de Perú, aunque ¿No? llevo viviendo aquí muchos Ok. años, pero nunca he probado el mate. Es decir, muchos dicen que es amargo, es amargo, muy amargo. Depende, o sea, generalmente sí, el mate, digamos, si lo tomás sin azúcar es amargo, mucha gente le pone azúcar, a mí me gusta amargo. También depende mucho de la yerba que uses, algunas muy suaves, muy intensas. La yerba uruguaya es una yerba de un estilo, la argentina es más suave y tiene otro, no sé, depende un poco de la Vale. región, pero sí, o sea, lo primero que uno siente es el amargor ahí bien fuerte, como para despertarse. Como el café, pero tiene como cafeína o algo así, es que no lo sé. Sí, tiene un compuesto que te levanta, o sea, no sé si se llama mateína o algo así, Sí. pero si te despierta, es muy compañero, lo que tiene es eso, ¿no? Por ahí un café, vos te tomás el café caliente y está, el mate puedes ir a lo largo del día y ir tomando, digo, cada tanto, no sé, 3, 4 minutos te Vale. cebas un mate y son 2 sorbos y bueno, vas llevándolo. Jolín. Oye, ¿te puedes creer que nunca le preguntaba a ninguno de tus compañeros y he dicho, mira, hoy me voy a lanzar, voy a preguntar porque ya me da mucha curiosidad, que siempre os veo con el mate a todos lados, por aquí también. ¿Ya reconoces a Este, alguien que es de Argentina, perdón, o de Uruguay, cuando está por las calles con su termo y su mate? que sí, o sea, y la yerba, bueno, ahora en España y en muchos lugares, yo me acuerdo cuando fui para la peli me llevé 1 kilo y fue como que soy un desquiciado, pasa que me iba como un mes y pico, Sí. y cuando llegué allá se podía comprar y fue como, bueno, ya Pero está. por si acaso, fuiste prevenido. Y es que sí, porque realmente vos te haces no sé, un mate y puedes estar tomando todo el día, digo, vas cambiando la yerba, pero es muy compañero. De hecho, me pasó muy gracioso Cuéntame. habíamos ido al museo, el Tayrona, ahí en Sí, Madrid, con los chicos y Thyssen puede el ser. policía, el Thyssen, perdón, Sí, no, Thyssen, tranquilo. sí, Tayrona es algo en Colombia. Eh, Fuimos al Thyssen y el seguridad me frena en la puerta y me dice, vos sos argentino, ¿no? Digo, sí, ¿cómo te diste cuenta? Y miro el detector de metales y estaba el termo y el mate paraditos ahí. ¿Ustedes no dejan en ningún momento esto? Digo, no, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Ves? Es que es Me eso. freno en el parque y Me encanta, me encanta. Es vuestro sello de identidad. Eso está bien. Cada uno tenemos un sello en especial. Así que viva el mate, que viva el mate. vamos, sí, porque es sano, es bueno, así que no le hace mal a nadie. Pues ya está, hombre, natural. Y bueno, quería preguntarte, obviamente, primero, antes de adentrarnos en este recorrido y bueno, este paso por los Oscars, que ya te preguntaré si lo seguiste, cómo lo viviste, primero adentrarme en tu carrera como actor, porque has hecho muchas campañas de publicidad, si mal no recuerdo. Tú dime si me equivoco en algo, porque yo me documento un poquito antes, pero también has hecho teatro. Cuéntame un poquito primero cómo nace esta vocación para ser actor y qué has hecho. ¿Cuál fue el primer trabajo que recuerdas y cómo fue también para ti la experiencia? Eh, no, es muy loco, justo ayer, antes de ayer, no, miento, sí.
estaba pensando un poco en cuándo arranqué. Yo cumplí 28 años hace 2 semanas y se dio justo que en marzo del 2018, no, perdón, del 2014, Oh. yo había arrancado teatro. Y justo cuando cumplí 18 años. Y cumplí 28 y dije, hace 10 años que hago teatro. Eh, Fue un poco esa la, la reflexión. Empecé en un lugar muy chiquito en mi barrio, haciendo cosas, sketch y escenas cortas, como más un juego, ¿no? Mm. Fue eso un poco. Pero me di cuenta que quería ser actor un día en el colegio, en secundario, no sé cómo será ya Sí, cuando sí, tenés, no sí, sé, 15, 17 años, instituto. que estábamos en una clase de literatura, una profesora nos da una obra de teatro para leer. eh, y acá en Argentina, nosotros tenemos una tradición de teatro bastante grande, eh, y se ha armado, digamos, tenemos nuestras corrientes internas de formas y estilo de teatro, y me dieron un grotesco que el libro era así, en términos de grotesco, personaje medio tanguero, y me dijeron, che, Juli, vos hacé a tal personaje. Y la miro a la profe, ¿viste? Digo, ¿por qué? No, no, vos hacé a tal personaje. Lo leo, se llamaba Chicho, y era un tanguero de 18 años que, nada, era una obra que se llamaba La Nona, ¿viste? Yo no sabía mucho, pero me quedé con eso, un tanguero de 18 años. Y empezamos a leer en voz alta los personajes, como un poco un juego de la clase, y a mí me salía a ponerle entonación, ¿viste? Iba leyendo y iba haciendo como si fuese recitar tango, recitaba la letra. Y la profesora se desfestejaba de risa y mis compañeros también. Empezó a haber algo ahí de conexión con, no sé, una puesta en escena, si querés, de esa letra que solamente tenía que leer y que me fluía decirlo y jugar con la letra. Y medio que ahí fue como que se despertó algo. Al Mm. tiempo, termino el colegio y digo, bueno, vamos a probar en teatro qué onda. Y ahí empecé. Eh, lo primero que hice fue una muestra de fin de año. que Era muy gracioso porque era toda gente grande, o sea, yo era un pibe de 18 y todos mis compañeros tenían entre 50 y 80 años. Había muchas abuelas. Oh. Y sí, me tocaba ser como el jovencito dentro de la clase y era divertido. O sea, veías a gente grande jugar como niños, ¿viste? Y como que de alguna manera siento que me llevó mucho tiempo después de darme cuenta de que yo, por querer impresionar con quizás formas artísticas o en clases y esto, perdí ese niño que disfrutaba al principio, ¿no? Y me llevó un tiempo después de búsqueda volver a decir, che, actuar es jugar como un niño, como hacían esas compañeras de 80 años que tenía, que eran abuelas, pero se tiraban a jugar como si nada importase. Eh, Pero no sé si fui claro con toda Sí, mi sí, sí, sí. reflexión y No, no, tranquilo, porque me gusta, porque justo como decías, es decir, estabas un poco quizás recordando o melancólico en plan cómo empezaste y es genial. Aparte que esta experiencia también que cuentas con personas mayores es muy bonito. Es decir, que nunca hay que perder la ilusión, primero, por actuar o por hacer algo que quieras, porque nunca es tarde para ello. Ya tengas 18 o tengas 80 años. Y lo cual me parece espectacular porque también habrás aprendido de ellos y también te hace ver la vida y todo esto está, como tú dices, que son de 10 años, ¿no? O de carrera que dices en teatro y ves lo que has sí, avanzado también. sí, totalmente. Lo que ha avanzado y los lugares por los que he pasado, ¿viste? Yo el día de hoy estoy muy agradecido que llegó la Sociedad de la Nieve, pero en el medio me ha tocado, me acuerdo que hacía un monólogo sobre un soldado en Malvinas, ¿no? Malvinas, la guerra por las Islas Malvinas fue Sí. la única guerra moderna que tuvo Argentina, que para nosotros es un hecho muy importante, es un hito en nuestra historia moderna. Quizás para otros países es una guerra muy pequeña y quizás sería un conflicto, ni siquiera una guerra en sí, pero bueno, más allá de todo eso,
para un poco para poner en contexto, yo hacía un monólogo de 13 minutos más o menos sobre un personaje que estaba en Malvinas y que moría. Eh, y claro, yo me iba con un bolsito a distintos teatros de acá de Buenos Aires, a ciclos de monólogos que eran por ahí, se hacían 4 o 5 monólogos de 10 15 minutos y se hacía una hora de 50, ¿no? El público pagaba una entrada y te iba a ver. Y yo me acuerdo que recorría teatros con ese monólogo y llegaba y me ponía mi uniforme de militar y sacaba una bolsa, mi maquillaje era esto, una bolsa de supermercado con tierra adentro. Ya está. Que me metía en algún baño y me llenaba de tierra, o sea, por 13 minutos de interpretación me Ostras. ensuciaba todas las uñas y, y esperaba mi turno ahí con mi bolsito, me tocaba actuar, salía y hacía lo mío y me volvía, ¿no? Y me acuerdo que los colegas me miraban como, che, loco, ¿por qué por 15 minutos te ensucias todo, te hinchastras? Exacto. Y a mí me surgía decirles, tipo, pero es lo que me gusta y si alguien está pagando una entrada y si estoy haciendo lo que me gusta, para mí es un juego que quiero jugarlo con todo, ¿viste? Eh, y ameritaba eso, como que me lo daba como, eran 15 minutos por ahí de mi semana, porque eran funciones semanales que yo iba y disfrutaba. Y era esos 15 minutos ir a dejarlo todo ahí y a disfrutar de estar en escena, ¿no? Que es algo que a veces es difícil, ¿viste? Eh, Ahora me está pasando un poco eso, ¿viste? Que digo, che, necesito estar haciendo teatro y no encuentro el material. Pero bueno, ya va a llegar, estamos en la búsqueda. Y esto que me comentas, tú dime si me equivoco, porque ya sabes que yo me documento, pero esta obra es la de Nos arrancaría de este lugar para siempre, la que se va a hacer, la de las cosas que extraño, o no, es algo Ahí diferente. va, no, va por ahí, Vale, es un es monólogo que, de es que esa te he visto, obra, perdóname, es que te he visto de soldado en tu cuenta y digo, quizás es esa, ¿sabes? sí, no, bueno, pero viene de ahí. Ah, También soy muy inquieto y o sea, me gusta hacer cosas, ¿no? Todas las obras que hice fueron proyectos autogestivos, que digo, bueno, quiero actuar, bueno, tengo esto, vamos a hacer un teatro, ensayamos tal día. eh, Soy bastante como emprendedor en ese sentido. eso está bien. Y con ese monólogo, que se llama La voz de Juana, el monólogo solo, es de un director argentino, profesor de teatro, actor que se llama Diego Fáturos. eh, yo me enamoro de este personaje, ¿viste? Digo, me encantaba, llegó en un momento de mi vida que tenía la misma edad que el personaje, eh, hay algo ahí de conexión con lo bélico que me gusta y Mm. siento que está muy bueno. Y siempre había pensado en esto tiene que ser algo audiovisual, ¿no? Siempre estaba con eso en la cabeza. En un momento leo la obra de la cual se desprende este monólogo, que es esa, nos arrancaría de este lugar para siempre, y digo, bueno, con esto tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, pum, me escribo un cortometraje, o sea, paso esa obra a un cortometraje, pero así sin saber de guión de cine, ¿viste? Como mandado. Yo tengo eso, que empecé a investigar por internet y me ponía, y digo, bueno, ya está, tengo esto, me bajé este programa pirata de internet, está muy mal decir que pirateé, pero no importa. Quiero ser honesto, porque a veces siento que no tiene que ser un impedimento no tener la herramienta. No, O sea, imagínate, si no, muchas personas no hubieran hecho o no hubiese llegado a donde está. Es decir, ya después, por necesidad, obviamente lo haces porque no encuentras o porque no llega a tu país. Hay tantas cosas mm, y el relativas. día que sos profesional en algo y te vas a mover de esa manera, está buenísimo, pagate los programas. Pero si Claro, estás empezando, digo, no sé, yo al principio me quieres pirateé Lightroom, Photoshop, pero ¿qué para pasa? Ahora que probar. los uso de manera profesional, sí, los pago porque voy a usarlos en su totalidad y casi todos Claro. los días. Pero en su momento era como, está, este programa me salva, listo, pum. Le metí y escribí el guión. Y eso habrá sido, no sé, ponerle en el 2015, 2016. Empecé a dar vueltas porque me pasaba que era un cortometraje de época, o sea, la Guerra de Malvinas pasa en 1982, o sea, Mm, tenemos que volver 40 años para atrás, si bien el cortometraje es bastante íntimo, imposible de hacer, eh, es difícil conseguir un equipo técnico, arte, que te posibilite grabar un cortometraje con el profesionalismo que se necesita para que quede bien, ¿viste? Y empecé a dar vueltas y siempre conseguía ahí algún director y se enojaba y como que me dejaban a patas y seguí, seguí, seguí.
Hasta que en el 2019 conozco un chico, Julián Abella, que él estaba terminando su facultad y necesitaba un actor para su tesis. Yo actué en su tesis como en tu corto de final, se recibe y le digo, che, mirá, tengo esto. Se lo paso, le encantó. Y bueno, ahí empezamos a trabajarlo juntos Qué guay. en en el medio de la pandemia, que esto que el otro, mejoramos un poco el guión, cada uno también a la par iba haciendo su camino, él como director, con su productora, que es Hizo y Media, eh, haciendo videoclips, esto, lo otro, sumando su experiencia, yo iba actuando y haciendo lo que podía. Eh, y bueno, gracias a la Sociedad de la Nieve, nosotros en pandemia empezamos el proceso de casting. Mm. Llega un momento que el proceso de casting nos lleva a Uruguay a seguir haciendo el casting. Y esa parte de Uruguay fue paga. O sea, nos pagaron ese trabajo y con esa plata de Uruguay yo vuelvo y me produzco la primera parte del corto de las cosas que extraño. Fue muy lindo porque necesitábamos guita, porque bueno, filmar cine obviamente en todos lados sale Necesita dinero. dinero, claro. Eh, la productora de Julia aportó un montón de cosas, cámara, luces, pero fue muy lindo porque de alguna manera mi actor estaba pagando más. O sea, mi trabajo como actor había logrado pagar otro trabajo como actor y productor que tenía ganas de hacer. Entonces fue un poco esa la reflexión, ¿viste? Si la actuación me trajo hasta acá y me llevó a un casting tan importante, trabajar con un director de casting como es Yair Said, como es María Laura Berch, eh, y que encima esté J como director del proyecto, Boom. digo, se lo tengo que devolver a mi actor. O sea, pensé eso, ¿viste? Con la plata. No me puedo ir a comprar, no sé, ropa o ahorro. No, tengo que devolvérselo al actor que me trajo hasta acá, al Julián actor. Oh, qué bonito. Sí. Y después cuando hicimos la primera parte de España, que yo cobro mi segundo Mm. sueldo, con eso hago la segunda parte del corto, pues lo tuve que hacer en dos veces. Eh, y es muy lindo porque a la par que estaba haciendo la Sociedad de Nieve, el resto se fue laburando y nada. Por suerte ahora arrancó el recorrido en festivales y me siento muy contento y muy realizado. Obviamente veo muchos errores a nivel cine porque entre medio empecé a estudiar cine y digo, eso lo pude haber hecho mejor, pero estoy muy contento de concretar un proyecto y que pueda pasar a la visibilidad, ¿viste? Claro, y eso es las cosas que extraño, para que la gente Exactamente. se quede si la ve por festivales. Ahora está pasando por festivales, entonces, ahora mismo. ¿Se va a venir por Europa también o sabes algo? Todavía no tenemos festival en Europa confirmado. Hace dos días, tres, mandamos a un festival en Barcelona. Al Así que Barcelona Film Fest. exacto. Esperemos que lo seleccionen. Pero bueno, sí. Eh, Ahora, qué sé yo, es de los ojos. O sea, no puedo hacer más que lo que hago y estar tranquilo con eso. Claro, tú envía todos los festivales que hay en Europa. Yo después, y eso te paso la lista de festivales que hay aquí. Es como, perdón, hay muchísimos Ok. festivales y la verdad que se apoya mucho, mucho. Ahí no lo puedo negar porque he estado en numerosos festivales, Valladolid, San Sebastián, Barcelona Film Fest, el de Sitges, tantos festivales de cine, Ibiza Fest, porque sinceramente hay mucho apoyo para, y el Festival de Málaga, perdóname, que hace nada lo he vivido, que Ok, sería sí, fue hace poquito. exacto, hace poco, y hay mucho apoyo para los trabajos y sobre todo mucha visibilidad para trabajos latinoamericanos, y eso es buenísimo, de verdad. Enhorabuena, Es, espero verlo. gracias. Ojalá, ojalá. Y a partir de noviembre, más o menos, creemos que termina su recorrido y por ahí ya lo subimos a alguna plataforma para que lo pueda ver todo el mundo. Eh, Amén de esto que decís, quiero recalcar que, bueno, nada, es importante ese apoyo, que lo disfruten y lo alimentemos todos, porque justo en Argentina está pasando que se está complicando el Festival de Sí, Mar sí, del Plata, se está desfinanciando el Inca, que es otro, digamos, terrible. eh, sí, no me sale la palabra ahora, pero es nuestro fondo de financiación básico para todo el cine independiente. Claro. Y la verdad que es muy triste tener que salir a pelear por él, pero bueno,
nada, es importante que protejamos todo lo que es festivales desde nuestro lugar como productores y actores. Pues, para mí es fundamental esto, que difundamos que existen festivales, que se puede ir a No, verlos, que convoquemos a la gente a apoyarlos al cine, no, sin duda. fundamental. Sin duda, porque hace nada se viralizó hace 2 días, creo un día, la manifestación que hubo y salió un vídeo de Leonardo Sbaraglia, si mal no recuerdo, en el que habla también. También hay un vídeo súper bonito con la voz en off de Ricardo Darín, hablando del cine, es decir, con las alegrías que ha dado sobre todo diversas el cine argentino en los Oscars, en películas de Mm. gran visibilidad, en festivales y súper premiado. Es como tenemos que dar, así que de verdad aquí también estamos haciendo mucho eco de todos los problemas que están pasando. Esperamos se puedan superar, pero ya sabemos cómo es la política, lamentablemente. Así que No, sí, mucho ánimo y mucha fuerza. y se siente muchísimo el apoyo de España y de toda la comunidad, no sé, en todos los festivales, ya desde, bueno, creo que los Goya lo apoyaron, en el de Málaga también, eh, se siente, bueno, San Sebastián también, Mm, se siente mucho el apoyo de la comunidad internacional y es re importante porque el cine realmente mueve mucha industria, no solo el ser película, sino todo, indirectamente todo lo que motiva y claro, moviliza económicamente es importantísimo. Entonces, claro. Y está buenísimo que, los nuevos talentos, muy importante. Es decir, sobre directores todo, noveles, directoras noveles, que hace nada también vi la película de esta directora Nobel, que, María Zanetti, puede ser Alemania, si mal no recuerdo, donde sale uno de trabaja Andy Cruz, Andy Bruce, exacto, que también me encantó la película, y basada en su propia historia, es como te mata. Pero bueno, yo soy súper fan del totalmente. cine y las series, me encantan, así que esperemos que esto salga adelante, visibilizar y mucho ánimo, de verdad. Y bueno, Juli, Gracias. de verdad, y quiero preguntarte ahora, ¿cómo fue para ti? Es decir, primero voy a poner antecedentes para quien no lo sepa. Juli interpreta a Guido Magri, ¿vale? ¿Cómo fue Ahí va. todo este recorrido primero que has tenido con la sociedad hasta los Oscar, llegando hasta los Oscar? Es decir, de un proyecto que, claro, la gente cuando está realizando un proyecto primero cinematográfico no sabe qué va a pasar con él, si va a ser bien recibido, si no va a ser bien recibido. Hay tantos actores, hay tantas actrices, pero al final ha sido súper destacable y una cinta que ha gustado mucho a la crítica y a los espectadores. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido para ti todo esto? Fue un largo viaje, comienza en pandemia, ahí encerrados todos. Para mí fue una transformación enorme. Me acuerdo cuando yo mandé una convocatoria, tipo un mail, onda, hola, soy Julián Bedino, este es mi material, como cualquier hijo de vecino, digo, eh, nada, ni sabiendo, digamos, sabía que era un proyecto de ficción, que estaba María Laura Berch, que es además una persona hermosa, una directora de casting muy importante acá en Argentina, pero no sabían más. Y de ahí un hermetismo total. Cuando me responden, me mandan un contrato de confidencialidad y me dicen, che, lo va a dirigir un director muy importante y el mail se llamaba la sociedad de la nieve@gmail.com. Estoy así, digo, bueno, ¿quién será un director importante, viste? Yo pensaba en algunos nombres acá destacados argentinos. Bueno, está. Y llega mi hermana y me dice, ¿y no googleaste? Tipo, el título del mail. Digo, ah, no le van a poner el mismo nombre al proyecto. Googleo y encuentro que era el libro de la tragedia de los Andes. eh, De Pablo punto para Bierzi. de Pablo Bierzi y punto para mi hermana porque nada, yo entre que me llega el casting y todo, me puse, me lo compré y lo leí entero, ¿viste? Para entender un poco y sumar contexto, ¿no? Como que yo siento que todo lo que un actor pueda investigar y tener a mano disponible para entender qué es lo que está pasando es Es importantísimo. primordial, sí. Sí. Eh, y bueno, ahí empezamos una serie de castings online en casa que eran en principio self-tape, me grababa con la escena, se lo mandaba, me lo volvían, me hacían alguna crítica. Después hubo dos jornadas de casting que fueron como muy bisagra para mí porque sucedieron en mi casa.
Yo con un celu me grababa, con la compu estaba en vivo con J, María Laura, Oh, sí. y ellos me iban dando Indicaciones. sus indicaciones y justo el otro día pensaba en eso, ¿no? La humanidad de J, en el sentido y su humildad, que la sensación en el casting era que todo el tiempo él quería que a mí me vaya bien. Sentía que él estaba buscando el personaje conmigo. Entonces, eso fue muy loco porque no me había pasado nunca antes en ningún casting, de nada, ni de ficción, ni de teatro, ni de publicidad. Nunca me había pasado que un director se ponga a alimentarme el imaginario, a tirarme propuestas, a darme indicaciones desde un lugar de búsqueda. Siempre era como, hace esto, hace lo otro, una distancia, una frialdad, y él no, él sentí que se metió en el conflicto conmigo a decirme, vamos, Julián, vamos juntos a encontrar esto que está por acá, o sea, Oh, hay algo que está pasando y está bueno, ¿viste? qué bien. Y del otro lado del otro lado de la puerta la tenía mi mamá escuchando todo. Y emocionada, ¿no? Porque también es como, de repente que un director como Jota esté trabajando así con uno, es increíble. O sea, literalmente el proyecto, yo nunca hubiese pensado que un proyecto de ese tamaño iba a llegar a Argentina, y que iba a tener esa posibilidad. Bueno, de esas jornadas de casting virtuales, nos vamos a Uruguay, que también fue otra experiencia hermosa, porque ahí nos conocemos con muchos de los chicos que quedaron y estuvimos en un hotel encerrados, una semana cada uno en su habitación, después podemos conocernos más y vernos presencialmente y, digamos, nos iba tocando ir a castear a cada uno día a día, que también estaba bueno porque te juntabas a pasar letra con el compañero que te tocaba, eh, te ibas conociendo, que siento que hay algo que en la peli se ve mucho, ¿no? Eso de la amistad y la buena onda, que se ha sabido cultivar durante todo este tiempo con todo el elenco, como que arrancó ahí, ¿viste? Eh, de esas jornadas de casting fue todo muy interesante, fue un estudio, los estudios de Cine Rural en Uruguay son gigantes y para mí, Qué como bueno. primera experiencia en cine, era un montón, ¿viste? Yo estaba como, no lo puedo creer. Era todo nuevo y fascinante. De nuevo me vuelve a pasar eso con Jota, que a mí me tocó castear un lunes, eh, había quedado último del día para pasar a que me tomen casting. Y habían arrancado a las 9 de la mañana. Yo estaba citado a las 7, o sea, ya tenían 10 horas de casting. Cuando llego estaban demorados. Terminé pasando a las 9 de la noche, Oh, mi escena. Pero cuando entro al set, yo todavía la Jota personalmente no la había visto, eh, se acercó a saludarme y, gracias Julián, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Y al tipo lo sentía con la frescura de que era el primer casting del día, ¿viste? madre mía. Y me dio su tiempo como siento que se lo ha dado al primero, ¿no? Estuvimos ahí un rato largo pasando la escena y trabajando y de nuevo esto de la búsqueda. Como, vamos, más adentro, Juli, pensá que está pasando esto y todo esto es culpa tuya y que pin que pan. Mm, Y como me daba sus indicaciones ahí cerca, muy a mano, él y de Laura Berch también, como muy cerca de nuestro laburo y muy queriéndonos ayudar todo el tiempo mm, a que busquemos con más profundidad lo que estaba ahí, ¿viste? Eh, bueno, se van pasando las jornadas creo que en enero me comunican que quedé como Guido Magri, que también fue una alegría enorme. Guido es un personaje, no quiero decir mucho para el que por ahí todavía no vio la peli, pero bueno, es de los que fallece, entonces yo no estuve en todo el rodaje, estuve en una de las etapas, eh, y fue increíble. Después, cuando fuimos a grabar Uruguay, que grabamos la primera parte, digamos, cuando salíamos eh, para el viaje, digamos, que salía el vuelo, grabamos en el aeropuerto de Montevideo, también era todo enorme. Yo nunca había estado en un set de cine y de mm. repente eran 3 cámaras, 200 extras, autos antiguos, 50 actores en escena, una apuesta increíble. Yo decía, no, por grado Qué estoy, ¿viste? locura. Estaba todo nervioso. Y después me fui aflojando, qué sé yo. No me quedaba otra. Oh, Eh, pero qué bonito, toda la experiencia. sí, sí.
Eh, bueno, y después nos tuve que ir a Madrid y también es otra cosa, porque era como mucho más efectos especiales, era todo como mucho más milimétrico y muy técnico también, ¿no? Por otro lado, momentos muy lindos, desde estar viendo un partido de Argentina con el celu, en el set ahí, adentro del fuselaje del avión, digamos, a estar actuando tirado por cables, como Oh, salía despedido en algún momento del avión, y esas cosas que también qué estuvo heavy, increíble. qué heavy. Y si te dijera, si te preguntara, un poco para terminar, ¿con qué fotograma te quedarías? ¿Con cuál sería? Es decir, ¿con qué escena o momento? ¿Cuál sería? ¿El mío o de la peli en No, de general? todo, de lo que te más en un momento, cuando viste y dijiste, uff, se me ha quedado este momento clavado en el corazón. A mí hay dos momentos que me parecen muy buenos. ¿Mm? A mí hay un fotograma de Esteban Kukurisca, eh, cuando él se está yendo en el helicóptero y mira el fuselaje y tiene esa mirada penetrante y de mucha nostalgia de estoy Increíble, dejando un lugar que fue mi casa. Esa se me pone la piel de gallina, o sea, es una mirada que me emociona. Ese plano para mí brutal, ¿ah? es mucho, porque es el silencio, es una mirada contando y tiene un nivel de potencia que, o sea, me parece que se junta todo. Desde un encuadre hermoso, una muy buena mirada desde Jota, desde la narrativa, una actuación impresionante de Cucu, todo. Lo más Para mí ese cuadro es hermoso. único. Y después hay una escena de Mati Recal que él dice, y yo no, que siento que condensa mucho, ¿no? Tiene mucho el espíritu de la sociedad de la nieve y por qué ellos sobrevivieron. Eh, un texto que Mati dice, yo no tengo derecho a hacer lo necesario para vivir. A mí esta es otra escena que, tío, no le den un Goya a Mati, denle tres. El Oscar. Oye, que está nominado para los Platino también, los premios Platino en México, que van a hacer en abril. Sí, sí, un montón de nominaciones, así que esperemos que se den varias. Más que nada, pues siento que el equipo se merece ese reconocimiento. Yo siento que la película, todos han trabajado desde un lugar de... No había nadie que no esté dando todo por el proyecto. O sea, vos a donde mirabas había gente que estaba trabajando arduamente. Eh, me sale mucho con Jota, pero porque a mí me asombra que, me acuerdo en España, él estábamos grabando en el interior de, no me sale el nombre ahora. Estábamos grabando en el interior ¿Una nave o cómo? ¿O de una nave industrial? que estábamos, sí, adentro de una nave industrial, estábamos grabando todo lo que era el avión Claro, y sí. afuera habían hecho, para unos retakes, habían puesto el fuselaje del avión, nieve falsa y estaban haciendo Heavy. unas retomas ahí. Y él pudiendo mandar un grupo, digamos, un director B, una unidad B a hacerlo, él tiraba una toma en un lado y se caminaba 200, 300 metros hacia donde estaban haciendo los retakes, tiraba toma Ah, allá, volvía y estaba así 12 horas. O sea, estaba comprometido con el proyecto a otro nivel y lo mismo, no sé, mirabas a las chicas que estaban haciendo vestuario o maquillaje, arte, eh, salía tu nuca en plano y había alguien que había prolijado esa nuca para que esté bien y la continuidad está excelente, ¿viste? El vestuario lo mismo, digo, increíble. se cuidó tanto cada detalle, y se le puso tanto amor al proyecto que por el equipo en sí, ojalá tenga todo el reconocimiento y el reconocimiento máximo es el amor de la gente que está dando la peli, que eso es impagable. Hombre, sin duda, sin duda. Y bueno, la última pregunta para terminar, Juli, también decirte eso, ¿cómo viviste los Oscars? ¿Los viste? Los vimos Netflix, Argentina, se llama Che Netflix. Sí, me Eh, encanta el nombre. sí, estuvieron bien ahí. Nos prepararon un lugar en un hotel muy lindo y fuimos todos los que estábamos acá en Buenos Aires y nos pudimos juntar a vivirlos todos juntos, a compartir ese momento. Fue un poco rápido, pero también fue lindo encontrarnos y estar juntos para un momento quizás más de, entre comillas, cierre, ¿no? Como los Oscars quizás es el premio más importante de la industria y haberlo vivido y saber que estábamos nominados, que la competencia era complicada porque
ha sido un año de películas Muy bueno. extraordinarias. La verdad que no recuerdo años atrás Oscars con tan buenas películas compitiendo eh, a la vez, que también siento que eso está buenísimo para el cine, ¿no? En tiempos donde está cada vez más difícil por ahí que el público vaya al cine, eh, he pensado que hay muchos proyectos muy interesantes. Eh, y nada, eso fue un poco rápido el momento que lo dijeron, ¿no? Como que nos faltó un poquito de suspenso, pero bueno, nada, contentos de estar juntos. Un poco esa fue la sensación. O al menos lo vivisteis en familia, todos juntos, eso es algo muy bonito con todos los compañeros, aunque no pudo ser, yo creo que ya el hecho de estar nominado, como dices, dentro de tantas grandes películas, es como, es que ha habido muchas películas también internacionales buenísimas, ya que venían, es que ya para nosotros, yo creo que para todo, tanto Sudamérica como España, al ser una colaboración, una película también que hay que destacar en la que J. Bayona tuvo, y decirte de verdad, el valor, digamos, de tener un equipo que no tenían rostros conocidos, porque al ser un director muy conocido, podía haber dicho, mira, yo quiero este actor, yo quiero este actor, yo quiero este actor, pero ya el hecho de mostrar el nuevo talento, a mí me parece eso muy, muy, muy destacable, sinceramente. Y quizás cine de industria en español, o sea, eso es, pero eh, increíble y ojalá se replique, digo, que Claro, esto sea un puntapié para que vengan proyectos también de esta envergadura y que hay talento y hay potencia y hay equipos para que se realice, claro, desde no solo los actores, también lo técnico. Se sí, ha grabado en Uruguay, en Chile, en Argentina. todo. No hay nada más que decir ahí también, ¿no? Además en España, que ellos tienen tradición de industria. Claro. Y bueno, quiero agradecerte de verdad, Juli, por este ratazo que nos has hecho pasar. Nos encanta escucharte y todo lo que nos has contado es muy bonito sobre tu carrera como actor. Espero sigan viniendo más trabajos por delante, que se vea por festivales este nuevo proyecto. Y de verdad, ya sabes, Movies es tu casa. Cualquier cosa que quieras hablar, nuevos proyectos. Ya hemos también hablado con los nuevos proyectos de Esteban, de Rocco, que estaremos con él de nuevo la semana que viene, Lautaro, que también hace unos vídeos increíbles y también unos nuevos cortometrajes también que ha sacado por ahí por festivales, así que saber más de ti. No te me pierdas, Juli, y gracias de verdad por hablar con nosotros. Pasamos No, al gracias a juego. ustedes por el Dime, perdón. espacio. Perdón, que gracias a ustedes por el espacio, por todo, por darme bola ahí, escuchar un ratito. ¿Qué dices? Nos encanta. Así que ahora vamos a pasar al juego. ¿Preparado? Vamos allá. ¿Cómo no? Vamos a remover bien. A ver qué sale. Estoy intentando comer unos pochoclos ahora. ¿Qué es Voy a tener que pochoclo? hacerme uno. Ah, bueno, nosotros al popcorn le decimos pochoclo. Ah, vale, palomitas. Bueno, el popcorn. En Perú, Sí. canchita Bueno, también, o cancha, que se claro. confunde a veces porque como hay varias variedades de cancha, de choclo, maíz, es todo Sí. un mundo esto, ¿ah? Del lenguaje de las palabras. Yo soy fanático del maíz chulpi, Ah, del mo- frito y con un poco de sal. de este que es con a la sartén y que es, Claro, ya sé cuál que se me infle un poquito. Para es. el ceviche, Ah, que sí, esa es la cancha que llamamos nosotros, pero canchita en Perú, es que a veces se me olvidan ya las palabras, como llevo aquí la tira, pero canchita es como de esto, de palomitas, de popcorn, de ahí pocholo, va. pocholo, ¿no? Pochoclo, Pochoclos pochoclo, o pororó. pororó, ostras, gracias, me estás enseñando sobre el mate, el pochoclo, pololo, me voy a quedar con eso. A ver, la pregunta, uy, a ver, mira, a esta le tocó, ¿a quién le tocó, Jolín? Bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero después. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? La que más te Oh, gusta. bueno, Ah, ¿y esa a quién le tocó? A Empe. ¿Empe? Sí, Simón Empe. Simón. Sí. Simón, sí. Y Simón debe haber dicho los ojos, él tiene unos ojos muy Las lindos. pestañas, dijo. Las pestañas, mirá, ahí va. Sí, yo creo que voy por el mismo lugar. Para mí mis ojos son muy lindos y creo que muy expresivos. Mucho, mucho. A ver. Me quedo con ello. Soy Doy medio chinito. segunda pregunta. Uy, sí, está bien.
¿Cuál es el mayor cumplido que has recibido? Mayor cumplido. Lo, Eh, lo más bonito que te han dicho. lo más bonito creo que qué buen asado que hiciste. Madre mía, es decir, que eres un cocinero buenísimo. No sé si buenísimo, O pero le pongo solamente el amor. asado. No, en general trato de cocinar cualquier cosa y ponerle como ganas. Pero sí creo que, eh, nada, quizás cuando alguien agradece algo que uno hace y que quizás no espera una retribución, me parece que a veces es lo más lindo o lo que más me sorprende. Oh, qué bonito. Eh, Oye, mire, ya que estoy sí. preguntona hoy, el asado argentino siempre se tiene que hacer en una parrilla en el exterior, ¿o estoy equivocada? Sí, generalmente sí. A O ver. sea, eh, sí, es bastante, si lo pensás en términos más internacionales, es bastante simple. Digo, es carne asada, eh, nada más que por ahí, por la tradición que tenemos de producir carne en Argentina, para nosotros es muy nuestro. Pero sí, a leña o a carbón, generalmente, pero el más rico es a leña. Como una barbacoa, ¿no? En una parrilla al aire libre. Sí. Exactamente, pero el fuego, creo que la barbacoa usa o a veces parrillas eléctricas o grills No, 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 pero digamos, mejor con carbón, para que quede también el aroma, supongo, ¿no? Al carbón. claro, bueno, el carbón no tiene tanto aroma. El Ah. que es a leña, que por ahí se hace más en Mm, el interior del país, ese es el que para mí tiene la verdad de un buen sabor. ¿Viste? ujú, Eh, vale. Y un también, poco eso. y también aliñado, es decir, no sé si hay aliñado, aliñado sí, ¿no? El aliñado es como, ¿cómo decirte? Cuando echas una base de, yo qué sé, aceite, ingredientes para macerar, no sé si también, macerar un poco la carne. Ah, no, en Es- Argentina no se usa tanto eso. Se usa sal directamente o alguna salmuera, que es tipo una mezcla de especias y sal, y Eso, se le va salmuera, poniendo. Claro, pero se usa en el momento que lo estás haciendo. No, no hay tanta costumbre de, no sé, agarrar un trozo previo, de carne y dejarlo ahora. 24 horas con algo. eh, que por ahí la barbacoa yankee estadounidense sí tiene eso, que Mm. los tipos la dejan con su salsa y digo, no, no, en Argentina es más en el momento, sí, por ahí un asado bien hecho puede tardar mucho tiempo porque le da mucha cocción a la carne. Ah, Pero jolín. bueno, Oye, gracias por instruirme. Algún día espero no, viajar por a favor. Argentina, por favor. Me encanta. Hacemos un especial de asado un día. ¿A que sí? Un Twitch ahí. Vamos allá con la última. Pa, pa, pa. Vamos a mover bien. A ver, la tercera pregunta. ¿En qué posición duermes? ¿En qué posición duermo? ¿Fetal, boca Sí, abajo? medio fetal, pero como siempre del lado, ¿cómo decirlo? Estoy acostado así, siempre como mirando para la izquierda, tipo, mi costado izquierdo siempre para el lado de allá. Pero No para el puedo lado de dormir la para el otro lado. puerta. Claro, exactamente, tipo, sí o sí tengo que estar en esta posición. No puedo dormir tirado para el otro lado. Me es imposible. Oh, No, no sé por qué no consigo dormir así. oye, pues mira, te han tocado unas preguntas particulares. ¿Sí o no? Todo como muy de saber cómo duermes, muy saber qué te han dicho bonito. Sí, creo que no me han preguntado nunca cómo duermo. Gracias por ocuparse de eso. Me hicieron reflexionar de algo peculiar, Oye, mira, algo interesante que te han preguntado, ya lo sabes. Algo que queremos saber todos. realmente. Sí, sí, sí. Oye, Juli, ya no te quito más tiempo, de verdad. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, Movies es tu casa, para lo que quieras. Tengo muchas ganas de ver ese cortometraje, de verdad, ese trabajazo. Y Gracias. espero que vaya muy bien por festivales. Y nada, te dejo para que Esperemos. despidas esta sección de entrevistas, toda tuya. Te dejo. Bueno, muchas gracias a vos, Vero, a Movies, a todo el público que le está dando mucho cariño y mucho amor a la peli, como le digo a muchos que por ahí me escribieron y demás. La Sociedad de Nieve ahora es de ustedes y espero que la disfruten tanto como nosotros haberla hecho y agradecerles toda la vida por ese amor incondicional que le están dando, que es increíble y que día a día me sigue sorprendiendo. Y bueno, esperemos que esto sea el principio de muchos otros proyectos
y nos íbamos encontrando, disfrutando del cine y nada, creando en ese sentido.